Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Buen día, Buen día. Buen día. buen día, ¿cómo les ha ido? Ya, ¿verdad? Recording stopped. Sí, ya tuvieron preentrega. Muy bien, a ver, de la lectura de Katzman. A ver, bueno, ¿tienen alguna duda de la sesión anterior? ¿O algún comentario o algo que les haya surgido con lo que se ha estado leyendo o comentando en clase? Los demás. No, todo bien. Ok. A ver, entonces, Fernando Alcacena, ¿qué puedes comentar de la lectura que se dejó de Katzman? Es que, bueno, yo la sentí un poco confusa. Bueno, no confusa, pero muy, mm, bueno, como eran muchos datos de las estructuras que estaban construyendo, sí me confundí un poco, pero me sorprendió mucho cómo llegó el movimiento contemporáneo aquí y cómo influyó hasta las personas ajenas a la arquitectura. Es lo que más me sorprendió, de hecho. Y también Mm, cómo dio paso también indirectamente a la universidad, se podría decir, al interés por la arquitectura, por estudiar la arquitectura, más o a ver, menos. defíneme un poquito mejor eso. ¿Cuál? Esto que estás comentando del interés de la universidad. Es que, bueno, en el texto dice que debido a este movimiento, este, muchos jóvenes se vieron interesados en la, en la arquitectura. Pero pues ya estaba la academia, ¿no? Sí, pero pues bueno, fue por la revolución estudiantil en el 29 que ya se dio autonomía, ya se fundó la facultad. A ver, ¿y por qué confuso? Es que bueno, como estaba leyendo así
¿cómo lo puedo decir? El párrafo lo está leyendo y como empezaba a mencionar muchas obras, como que llegaba un punto en el que ya no, me perdí el hilo de lo que estaba leyendo por tanta obra y tenía que volver a leer antes de empezar a leer antes de que mencionaran las obras, porque creo que eran como párrafos nada más de puras obras, bueno, de puros ejemplos, pues. Y sí, eso sí me confundí un poco, pero eh, sí lo entendí. Mm, ok, a ver, ¿quién más? A ver, José Manuel. ¿Yo? Ajá, ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué trata la lectura? sí. A ver, Ah, ¿qué te dejó la lectura? ¿Qué, qué puntos encontraste, digamos, coincidiendo con lo que estamos viendo en el curso? ¿Dónde encuentras puntos en común? bueno, es que estaba viendo que sí, aparte de los ejemplos, este, te pone como un poco en contexto de qué es lo que estaba pasando. Creo que se refiere como a segunda y tercera década, a principios del siglo XX. Y bueno, estaba hablando también de cómo fue la transición de la arquitectura mexicana, de un estilo clásico, colonial, hacia el movimiento moderno. Este, bueno, creo que ese es como el punto en común con lo que hemos estado viendo, ¿no? Con la clase. Y pues se me hizo interesante cómo van poniendo ejemplos de la evolución de la arquitectura a través de sus elementos, como que ya se entiende un poco fuera de contexto, este, y fueron evolucionando en formas más sencillas y, y que fue un proceso extraño en el que, por ejemplo, había como losetas en fachadas que parecían como estampitas de esa lectura, algo así. Este, y que poco a poco se fueron transformando en algo que dio como identidad a la arquitectura mexicana. Y también se me hizo interesante que hablaba de la transición entre los ingenieros y los arquitectos y cómo los arquitectos fueron como tomando un papel más relevante en la edificación de proyectos. Y lo que les comentaba, ¿no? Que pareciera ahí que nos estaban, y no, bueno, ni tan parecieran, lo hicieron, nos empezaron a bajar la chamba los inges, ¿no? Sí. Que, a ver, ¿quién más? Cristian Patiño. Sí, ¿me escuchó? Ahí te escuchamos. Ah, pues en cuanto a lo que hemos estado viendo en clase, pues se parece mucho al movimiento moderno. Este, solo que pues en México se estaba buscando como una identidad, ¿no? Supongo. Y, ay, espera. Este, pues al principio no se hacía como, no eran estos trazos rectos completamente, no se dejaba a un lado el ornamento, y ya. ¿Qué me puedes comentar de la arquitectura de transición o este movimiento de transición? Pues como con los dinteles y ¿Qué mm, pasa con este tema de los dinteles? A ver, es un buen dato. pues no,
¿cómo decirlo? Pues no se querían hacer trazos tan rectos, pero sin dejar, o sea, se hacía los cerramientos, no eran, sí, los cerramientos ochavados Ujú. para no, pues sí, para que no fuera como una, pues justo esta transición entre lo ornamentado con lo recto y pues ya, no sé. De Es que como que este se estaba tratando cerramiento. de... Ah, Sí, 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 sí. A ver, dime. eh, estaban tratando de encontrar el punto medio entre lo que ya existía y lo que se estaba haciendo en Europa, ¿no? Entonces había como las mismas estructuras, pero se hacían más rectas. O sea, ya no eran cosas tan orgánicas y tan, o sea, que parecieran tan artesanales, siento. Ahora, este tema del cerramiento o dintel, que pues es básicamente lo mismo, o constructivamente es lo mismo. Ahorita que está comentando Cristian el tema del ochave o de lo ochavado, sí pueden encontrar la diferencia de la intención que se buscaba al querer hacer estos cortes, ¿no? A 45, a un tema meramente formal o que lo identifiquemos como un deco. ¿A qué Yo me no, refiero con la pregunta? mm, Que muchas iba a veces decir, cuando vemos vanos de este tipo, automáticamente empiezan a surgir ahí las clasificaciones. Ah, es que es un deco, cuando estamos hablando de pues, la segunda década del 20, y todavía el tema de la exposición de artes decorativas va a hacerse hasta el 25, 20, 26, y todo lo que se expone, eh, varios elementos se retomarán posteriormente a esa exposición, se retomarán algunos elementos constructivos, decorativos, ¿no? Y hasta después se le pondrá este membrete o esta eh, identidad, ¿no? Se le dará el nombre a esa identidad de Co, pero a lo que voy es, sí se entiende el por qué se plantea en la lectura una intención y hay veces que se cae en estas clasificaciones, a veces sin entender eh, los porqués de la arquitectura o los porqués constructivos o formales o de intención eh, de cambio de formas. ¿O no notaron eso? ¿No? ¿Ninguno? A ver, Cristian, que era la que sacó el tema. No, yo no sé. ¿O por qué sacaste el tema del arco? O bueno, del dintel. O esta transición de arco a un vano de, de esta forma. ¿Por qué te llamó la atención ese punto? Pues, pues supongo que, no sé, o sea, como que no se quería dejar atrás ninguno o no sabían si
mm, es que no sé cómo decirlo. Pues era lo pasado, ¿no? Entonces no sé si en ese momento se cuestionaban si ya tenía que ser como un nuevo estilo o algo así, sin dejar atrás lo pasado. No lo sé, la verdad es que no entiendo muy bien. A ver, José Manuel, tú que también estás un poco apoyando ahí el punto. Pues es que siento que la intención era de conciliar dos corrientes, ¿no? La clásica y la europea, porque había como esta crítica de que, de que ya no iba con el contexto internacional como este estilo muy clásico, muy colonial, y pues se alcanzó como a filtrar alguno de las intenciones de diseño que traían como Le Corbusier y así, eh, con líneas muy rectas, y formas muy simples. Entonces, ese filtro como de características funcionales y formales fue lo que culminó en la arquitectura de transición de México, ¿no? Ok. Y de cierta manera, pues sí, estamos hablando de una intención formal, ¿no? De una, eh, podemos decir, moda, por así decirlo, de querer buscar estos cambios o que sí parezca una arquitectura eh, moderna, ¿no? Y si bien ya no están con los arcos de medio punto o con estos arcos rebajados, etcétera, sí estamos encontrando de que hacen estos pequeños cortes y le dan una dinámica y una perspectiva diferente. Y constructivamente, pues también están siendo funcionales porque están sirviendo, digamos, de una forma como si fuera una ménsula, ¿no? Y formalmente, pues está haciendo la transición, ¿no? A lo mejor es un pequeño gesto, a lo mejor es un pequeño corte, porque también el material lo permite. Aquí en este vano, pues obviamente es un vano completamente recto, ¿no? Pero esta diagonal, ¿no? Y como lo comenta Katzmann, pues sí va haciendo una búsqueda de estas formas, aunque posteriormente veremos en algunos edificios como el Ermita, con estos vanos eh, ochavados, una relación y sobre todo en ese momento con esta búsqueda de estas formas nuevas, la, la intención de que todo lo ochavado pues ya está eh, buscando la nueva forma, pero además, eh, digamos que es como una moda. Mire, por ejemplo, aquí lo vemos en estas cubiertas, ¿no? También me sale esta línea horrible. Aquí vemos otro corte, 45, que están siendo esos cortes en esas marquesinas, ¿no? Por lo mismo de que están buscando esta, digamos, modernidad, ¿no? Ahora, lo importante de estos ejemplos o ir acompañando la lectura es que veamos a qué se refieren con este tema sobre transición, ¿no?
Por ejemplo, vean, se alcanza a ver más o menos lo que yo les comentaba sobre cómo se enseñaba en la academia, cómo ciertos elementos son constantes en esa enseñanza. Aquí vemos un eje simétrico, un elemento de jerarquía importante, unos elementos complementarios, pilastras, alguna pilastra de un tamaño mayor, un elemento que distingue la planta baja, pero además te sirve como formalmente un basamento para el resto del inmueble. Y esta forma de enseñanza en la arquitectura pues empieza a tener sus quejas, ya no es tan aceptada, empieza a ser criticada de cierto modo, y cómo poder romper con ese modo clásico de entender la arquitectura pues, a través de estas formas, un poco haciendo referencia a estas teorías, a estas posturas de todo lo que sea ornamentado va teniendo que dejarse de lado, no corresponde con la época, y el nuevo material, el concreto, que da estas posibilidades formales, tener vanos un poco más amplios, pero ya dejamos el material como, como es, con esa expresión material que tiene, y entonces hacemos un paso de esta formalidad, no sé si se alcanza a ver eh, las imágenes con los trazos que estoy haciendo en rojo, de una formalidad clásica, ¿no? Muy académica, por eso se expresa de esa forma. Cuando habla alguien de algo que es muy académico, se refiere a esta época, ¿no? A este término de la enseñanza en la academia, haciendo la transición a una arquitectura más moderna. Pero si se fijan, a pesar de que están usando nuevos materiales, a pesar de que formalmente ya es o empieza a ser distinto, los vanos todavía se mantienen ciertos elementos compositivos importantes, la simetría, y eso Villagrán eh, en algunos proyectos los tiene muy, pues bueno, más bien son muy evidentes, ¿no? Vemos el tema de la simetría, la regularidad de la estructura, con algunos pequeños cambios, ¿no? Pero deja una especie de arranque o basamento que también lo retomará en su momento el arquitecto Carlos Obregón Santacilia. Y a lo que yo me refería con estos aspectos formales de los ochaves o estos recortes, es porque están haciendo este cambio o esta transición, y por eso Katzmann lo llama de esa manera, una arquitectura de transición. Están rompiendo con una arquitectura eh, de alguna manera muy tradicional, muy académica, a, vean los escalones que también tienen estos detalles o estos recortes, porque están haciendo este cambio de lo clásico a lo moderno, y no necesariamente significa que estamos viendo un
Decaux como ahora lo conocemos, ¿no? No sé si estoy siendo claro con la idea. O los estoy confundiendo un poco más. Creo que sí está claro. A mí no Sí, me queda sí, del todo claro por sí, qué no es Deco. ya. Cuando, y ese es el tema que también se busca en esta clase. Podría ser muy fácil decir, este es un edificio de Co y punto, ¿no? Como tal, ¿no? Sin entender los contextos históricos, sociales, ¿no? Incluso de influencia artística. Si la exposición de artes decorativas de París es a la mitad de la segunda década del siglo XX, estamos hablando 25, 26, quiere decir que ahí hay una intención de mostrar una nueva gráfica, un nuevo acercamiento al arte y no hay críticos, hay incluso algunos historiadores de la arquitectura que no consideran, digamos, una etapa importante al decor, ¿no? Hasta lo minimizan por lo mismo que dura pues, muy poco tiempo. Y esta exposición que se da en París, de hecho, me parece que sí llegamos a ver alguna diapositiva de esas, ¿no? Además, déjame, se las pongo. Mm, No sé, de verdad. Es como, mm, está como presentación y no se comparte.
¿sí? Ya se ve. Ah, perfecto. Todo tiene un porqué y un antecedente, ¿no? Seguramente han escuchado este movimiento de Arts and Crafts. Es todo este eh, trabajo de los artesanos, eh, todo este asunto de que la artesanía tiene o lleva un espíritu un poco esotérico el tema, ¿no? Porque es un trabajo del artesano y está hecho con pues la habilidad, el conocimiento, la técnica, eh, que llevan muchos años, cientos de años pasándose de generación en generación y que empieza a tener una competencia directa con las máquinas, la producción en serie. Entonces hay debates incluso en la época de que si no es lo mismo una taza hecha industrialmente que producida por un artesano, ¿no? No tiene esta esencia que pudiera darle el artesano, que puede ser la misma o con algunas variantes, ¿no? Es un poco eh, esta idea del movimiento del Arts and Crafts que se genera en Inglaterra, un poco vinculando la idea de la artesanía y del apoyo al artesano y de que no se pierda el trabajo del artesano, que se retoma con la Bauhaus, que ya habíamos comentado en algún momento, de poder vincular más que escuela de arquitectura, la Bauhaus era un lugar en donde se enseñaban eh, distintos talleres, distintas maneras de trabajo para eh, poderlo entender en su modo de producción, en su modo de manufactura y poder vincularlo a un sistema ya industrial, a un sistema de producción industrial y que no perdiera, digamos, la esencia. Y ya una vez teniendo el conocimiento de los talleres, poder llegar em, a la enseñanza de la arquitectura, pero ya una vez que se sepa trabajar la madera, el metal, el cristal, las telas o los telares, etcétera, ¿no? Y empieza a tener algunas variantes este movimiento de artesanías, ¿no? Que como vienen en la diapositiva, pues es el antecedente, digamos, del diseño industrial o de la producción industrial, ¿no? El Art Nouveau, por ejemplo, sobre todo en estas ciudades como París, Barcelona, ¿no? Bruselas, en Bélgica, donde tendrán intención o este acercamiento hacia lo natural, un poco en contrapropuesta a todo lo mecanizado, a todo lo que pudiera ser eh, relacionado con la máquina o el metal, ¿no? Entonces el Art Nouveau es un acercamiento incluso con estos mismos materiales, pero con este acercamiento hacia motivos florales, hacia formas más cercanas a lo orgánico, ¿no? Si vemos la imagen inferior, pues verán esta escalera, pues no es una escalera como ya se estaba pensando en el movimiento moderno, muy recta, en U o en C, sino es una escalera un poco más fluida, no es una helicoide, pero sí es una escalera que tiene cierto movimiento natural u orgánico, ¿no? Que se asemeja mucho a esta arquitectura que ahora conocemos como orgánica, ¿no? Pero bueno, son membretes para poder
ir identificando o poderlos ir clasificando en el tiempo. Ahora, la exposición de artes decorativas, como les comentaba, es en París en el 25, así como esta exposición que se hacen universales, que ya lo habíamos comentado en el caso también de París, donde se monta la Torre Eiffel, donde se hace la exposición en Inglaterra, cuando apareció el Crystal Palace. Estas exposiciones universales, pues no tienen otro motivo más que exponer al mundo qué es lo que cada país tiene. Y la exposición de artes decorativas va por el lado, como dice el nombre, decoratif, ¿no? De cuál es esta nueva intención gráfica, esta nueva intención formal, decorativa, que por ahí es donde empiezan estas contradicciones. Y ya se está hablando de que lo ornamentado, lo decorativo, es ya una muleta para la arquitectura y ya no es necesaria, pues todavía se tiene cierto arraigo eh, hacia lo ornamentado, lo decorativo. Se piensa todavía de que es necesario eso, tenerlo de esa manera para que la arquitectura, en el caso de la arquitectura, tenga cierto valor, ¿no? Para que no se pierda esa riqueza visual, esa estética que debe de tener la arquitectura, ¿no? Y empezamos a encontrar eh, distintos ejemplos, ¿no? Que se empezarán a retomar después de esta exposición, ¿no? Pero son formas que de alguna manera se observan en algunas publicaciones, se observan, eh, hay gente que viaja a la exposición, ve eso y lo retoma para ciertos proyectos, pero no necesariamente eh, fueron o ven estas imágenes con el membrete o con la receta, por así decirlo, de que esto es un deco. Hay una exposición que se llama de artes decorativas, hay propuestas formales, ¿no? Que son simétricas, que tienen algunas características de intercambio de planos, de relieves, formalmente muy rica, muy vistosa, pero en ningún momento se quedan con la idea de que tiene que llamarse deco. Posteriormente, ¿no? 20 años, 30 años después, los historiadores, para tratar de ubicar ese movimiento o ese fenómeno en el tiempo, es como le dan el membrete, y así como se le dio un título, un membrete al gótico, al románico, que ya hay hasta clasificaciones de alto y bajo, porque son los movimientos cuando empiezan a tener sus orígenes y cuando tienen una culminación o cuando llegan a un punto cumbre,